Muy bien. Ahora, vamos a ver la parte de ingresos relacionados con la actividad grabada. Hemos visto que en la parte de ingresos podemos tener ingresos como dependientes o como independientes. Cuando tenemos ingresos de dependientes, la gran novedad del 2020 es que el aporte obrero no suma para el rango incidido y tampoco por las dos caras de la moneda. Si no suma para el rango incidido, tampoco no va a ser deducible, puesto que deben respetarse las dos caras de la moneda. Y ese es el gran cambio que tenemos. No se considera ingreso grabado el sueldo bruto, sino el sueldo excluido el aporte obrero. Para el contribuyente IRP es aportante en carácter de obrero. El mismo no se deduce porque se excluye. ¿Se entiende? Porque recuerden que se tiene que cumplir las dos caras de la moneda. Esto no es audiolibro, esto es clase que le grabo porque después no tengo voz y además quiero que discutan con los demás profesores. La primera parte que reúne el principio de causalidad es el descuento a los aportes legales. El aporte obrero, dijimos, no se deduce, pero si yo tengo mi aporte de docente que corresponde al ejercicio de la docencia en forma independiente, ninguno de estos, ni aporte obrero IPS, ni aporte obrero de otras cajas, ni aporte de docente, no se deduce porque no forma parte del ingreso grabado. Pero si tengo personas que trabajan conmigo en mi oficina, consultorio o actividad grabada por renta personal, tengo que inscribirlas en IPS si trabajan en forma dependiente y por supuesto el aporte patronal va a ser deducible. Lo mismo, el aporte patronal por el servicio doméstico va a ser deducible. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo pago aporte obrero y aporte patronal? El aporte obrero que yo pago no es deducible por ser un acto de liberalidad. Es decir, yo para no descontarle a mi trabajador le regalo y los actos de liberalidad no son deducibles. Bueno, estuvimos discutiendo mucho con los profesores porque una alumna dijo, claro que tiene que ser deducible. El aporte a la caja mutual o aporte a todo tipo de fondos de jubilaciones que no sean obligatorios, caja médica, caja privada, etcétera, no son deducibles porque tienen tratamiento de renta de capital. Yo no va a entrar como para rentas del trabajo, sino va a entrar como rentas de capital. Entonces, no todas las jubilaciones van a estar grabadas. Recuerden que si yo me retiro de un fondo de jubilación privada antes de los 55 años, está grabada y después no está grabado, pero no son deducibles porque tienen el tratamiento de renta de capital. Es igual que un ahorro. Y acá vienen las donaciones. Aquí se limitó, ya sea aportes, diezmos, todo lo que venga con recibo legal de donación va a ser deducible
solamente hasta el 5% de los ingresos grabados, brutos grabados por rentas del trabajo. Es decir, yo tengo mi renta de capital y tengo mis rentas del trabajo. Solo el 5%, supongamos, yo gané como renta del trabajo 500 millones de guaraníes, solamente el 5% de esos 500 millones de guaraníes, donaciones al Estado, a la municipalidad. Vayan realizando sus preguntas. Veo pocas preguntas. Donaciones al Estado, a la municipalidad, a la iglesia, a entidades culturales, a entidades deportivas, a entidades sin fines de lucro, todas que me den recibo legal de donación va a ser deducible hasta el 5%. Ahora, la mayoría de las entidades sin fines de lucro, ejemplo, Colegio de Contadores del Paraguay, Cámara Junior, Sindicato Rotary, no te dan un recibo de donación, sino que en realidad te cobran aportes o cuotas que están exoneradas de IVA de acuerdo a las reglas de las entidades sin fines de lucro. Es aquí donde no diferencia si esto que está con recibo legal de donación y esto que está con factura en exenta tiene también el límite de deducibilidad, pero creemos que entran todos estos aportes también dentro del límite del 5%. Aportes a cámaras, a asociaciones, a rotarios, a cuerpo de bomberos, a partidos políticos, a fundaciones, a clubes mutuales, cooperativas, solidaridad abonada por el socio de la cooperativa, etc. Esto está dentro del artículo 57 y dice cuotas, aportes y donaciones. Por eso, por esa definición, cuota, aporte y donación, es que todo esto tiene limitado hasta el 5% de los ingresos grabados siempre. El único bolsillo que se deduce es de mis rentas del trabajo. Bueno, ya vimos el tratamiento de los préstamos, ya vimos que no son deducibles ningún tipo de aportes, de ahorro, ningún tipo de colocación, ni en ningún tipo, ya sea sistema de ahorro, nada es deducible. Y ahora vemos aquellos que cumplen con el principio de causalidad. Son necesarios para generar la renta. ¿Por qué los separamos? Para saber cuánto me sale mantener mi oficina y para saber cuánto me sale mantener mi casa. Y estos, en esta nueva renta personal, tienen un artículo especial, que es el artículo 64 de la ley. Honorarios profesionales pagados, servicios personales pagados, útiles de oficina, aranceles, tasas, otros gastos que no se presentaron, rendición de cuentas, peajes y contribuciones, gastos de courier, internet, servicios básicos de la oficina, servicios de seguridad, sueldos pagados al personal, alquiler de la oficina, gastos de reparación, es decir, todo gasto relacionado a la producción de rentas grabadas lo pusimos en ese Excel del plan de cuentas para que tengan una forma diferente y que se pueda saber cuánto
sale mantener. Normalmente estos se utilizaron el IVA como crédito fiscal. A ver, quiero que me respondan. ¿Cuál es la regla? Si utilicé el IVA como crédito fiscal, uso el honorario excluido el IVA. Ya vimos gastos de financiación con pagos con tarjetas de crédito, depósitos y bancos, y también muebles. En muebles tenemos que separar solamente los muebles que no son considerados de lujo y que no tienen un tratamiento especial van a ser deducibles. Ejemplo, muebles para la oficina, cumple el principio de causalidad, deducible. Útiles y enseres para la oficina, cumple el principio de causalidad, deducible. Adquisición de muebles y enseres para el hogar, cumple el principio de causalidad. Es deducible los muebles y enseres para el hogar, electrodoméstico y equipo electrónico. Mi tele, mi computadora es deducible porque los que tienen un tratamiento especial como bienes de lujos están en el artículo 67. Me compro una obra de arte, me compro un cuadro, una escultura, eso de valor referencial. Cuando yo sé cuando es una inversión, yo sé que si compro una heladera o un electrodoméstico, nunca voy a poder vender a un mayor valor y no adquiere valor, sino al contrario. Entonces, estos tienen lo especial del artículo 67. Ahora, herramientas, instrumentos y equipos para la actividad personal y para el hogar sí van a ser deducibles como equipo de informática, telecomunicaciones, no entra dentro de los bienes de lujo. Siempre mi marco es el artículo 67, ¿ok? Bueno, vehículos. Dijimos que un vehículo cada 3 años. Y en ese vehículo entra automóviles para el contribuyente, para sus familiares a cargo, camionetas, camiones, remolques, salvo que sea de mi actividad. Si yo soy, por ejemplo, un ingeniero y tengo que tener un remolque o un acoplado, eso forma parte de mi trabajo. Motocicletas, motonetas, cuaciclones, bicicletas, autos, aviones, helicópteros, dron, instalación de tierra, materiales de vuelo, embarcaciones, botes, canoas, etcétera, etcétera. En oportunidad de la venta es posible utilizarlo como costo para el cálculo de la renta real, siempre que se tenga la debida documentación. Entonces, mi bicicleta no va a ser deducible. ¿Ok? Bueno, inmuebles y construcciones. Vimos que el artículo 99 es categórico. Un inmueble y su construcción cada 5 años. Y encima no puede ser un inmueble cualquiera. Tiene que ser un inmueble para la vivienda. Por lo tanto, la adquisición del inmueble, la construcción o mejora del inmueble o la refacción que sea algo muy grande, solamente en oportunidad de la venta va a ser posible utilizarlo como costo para el cálculo de la renta real. Entonces, recuerde, el egreso personal por la adquisición de inmuebles, incluidas construcción, remodelación,
algo que no sea una manutención, sino que ya sobrepase el 20%, va a ser no deducible. Yo puedo, por ejemplo, adquirir marcas, patentes, software, y eso va a ser deducible siempre que forme parte de mi renta del trabajo, que cumpla el principio de causalidad. Si compro si no cumple el principio de causalidad, no va a ser deducible. Y luego está todo aquello que no tenga un tratamiento especial. Con esto terminamos justamente nuestra parte de gastos deducibles y vamos a ver las preguntas.